Hola, bienvenidos a la clase número 126. Y la frase que vamos a trabajar hoy es This time last year, Matt was on sick leave and I was on maternity leave. Que es, a estas alturas del año pasado, Matt estaba de baja por enfermedad y yo estaba de baja por maternidad. Vamos al primer punto. This time last year. A estas alturas del año pasado. Ahora, hay que tener cuidado porque no se traduce como in this time last year, sino this time last year. Y tampoco decimos this time of the last year, sino decimos this time last year. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, como this time yesterday, this time last week, this time last month. A ver, this time yesterday I was on my way to the airport. This time last month, she was doing an exam. And this time, 10 years ago, I was living in Holland. Muy bien, nos vemos. ¿Te acuerdas de cómo decíamos a estas alturas de la semana que viene estaré volando a Santa Lucía por mi luna de miel? Si no te acuerdas, repasa la clase 66 y verás que la frase era This time next week, I'll be flying to St. Lucia on my honeymoon. Aquí tenemos una expresión similar a this time next week, que es this time last year. Con this time last year vamos hacia atrás en el tiempo para expresar el año pasado por estas fechas. Veamos estos tres ejemplos. This time last year, I had no idea what I was going to do with my life. This time last year, we decided to sell our house. This time last year, the weather was a lot nicer, I'm sure. Ahora vamos con la segunda parte de la frase. On sick leave, de baja por enfermedad. En general, cuando estamos hablando de bajas, decimos to be on leave, estar de baja. Y luego ya describimos el tipo de baja, to be on sick leave, por ejemplo. Ojo con la preposición on, to be on sick leave. No estar of sick leave, sino on sick leave. Y también cuidado y ojo con la pronunciación de leave, leave. Fíjate, leave, to be on sick leave. No decimos leave, sino leave, leave. Ahora veamos unos ejemplos. Is she on sick leave today? I thought you were on sick leave. Pensaba que estabas de baja por enfermedad. Were you on sick leave this time last week? Ahora, ¿cómo se dice en inglés? Oí que estaba de baja por enfermedad. A ver. Vale. I heard he was on sick leave. Muy bien, bien hecho. Nos vemos en un minuto. To be on sick leave es estar de baja por enfermedad. Y to go on sick leave es cogerse la baja por enfermedad. Existen otros tipos de leaves, como cuando se coge una excedencia. Por ejemplo, en estos casos hablamos de unpaid leaves. To be on unpaid leave es cogerse excedencia no remunerada. Veamos estos tres ejemplos. He's not coming to work because he's on sick leave. You don't need to work from home if you're on sick leave. Do they pay you less when you go on sick leave? Bien, ahora vamos con la tercera parte de la frase de hoy. On maternity leave, de baja por maternidad. Ahora, al igual que tenemos
bajas por enfermedad, tenemos bajas por maternidad. To be on maternity leave. Ahora, ojo con la preposición. To be on maternity leave, ¿vale? Igual que la última vez. También la pronunciación de maternity, maternity. No maternity ni maternity, sino maternity. Vamos a ver unos ejemplos. She was on maternity leave last year. This time last week, she went on maternity leave. Ahora, to go on maternity leave es lo que precede a to be on maternity leave. She extended her maternity leave because she's on maternity leave for 18 weeks. Y aquí tenemos la palabra del día, to extend, prorrogar, el ampliar un horario. Otro ejemplo. Where is she? Oh, she's on maternity leave. Muy bien, bien hecho, nos vemos. To be on maternity leave es estar de baja por maternidad. Y to be on paternity leave es estar de baja por paternidad. Como habrás podido observar, con todos los tipos de bajas utilizamos la preposición on. Decimos, I'm on maternity leave. He's on paternity leave. She's on sick leave, etc. Veamos estos tres ejemplos. She went on maternity leave and never came back. Can you go on paternity leave and then take some time off? How long can you go on maternity leave? Is it 4 months or 3.5 weeks? Hola, bienvenidos a la clase número 127. Y la frase de hoy es, What was he doing last night when you ran into him? Es decir, ¿qué hacía él anoche cuando te lo encontraste? Vamos al primer punto. What was he doing? ¿Qué hacía él? O también, ¿qué estaba haciendo él? Porque es en el pasado continuo, en el past continuous. What was he doing? What was he doing? Que es was o were más el gerundio. Una acción en el pasado que duró un tiempo determinado. Por ejemplo, he was doing his homework. She was watching TV. They were going home. Iban a casa. Ahora aquí está en el interrogativo, así que cambiamos el orden. Decimos, was he watching TV? O were they going home? Lo que no decimos es what he was watching. Uy, nunca, suena fatal. Decimos, what was he watching? Así que vamos a ver unos ejemplos. Were you downloading music? Was he wearing the same shirt as yesterday? Muy bien, nos vemos en un minuto. La pregunta what was he doing está en lo que llamamos el pasado continuo en inglés, que se forma como el presente continuo, solo que con el verbo to be en pasado. What was he doing es lo mismo que preguntar qué estaba haciendo él o qué hacía él, según el contexto. Veamos estos tres ejemplos. What was he doing when you got there? What were you doing when the alarm went off? I was watching the evening news when the alarm went off. Hola de nuevo. Ahora vamos con la segunda parte de la frase. Last night. Anoche. Ahora cuidado que no traduzcamos anoche como the last night, ya que ahí nos referimos a la última noche numéricamente. Por ejemplo, the last night of summer is the 22nd of September. Pero si nos referimos a anoche o la semana pasada o al mes pasado, decimos last night, last week y last month. Ahora tenemos que tener claro la pronunciación. Last night, pronunciando bien la T. Last night. Que no digamos last night, suena fatal. Así que hay que pronunciarlo bien y marcarlo bien.
Vamos con unos ejemplos. Ask me what I was doing last night. What were you doing last night? Last night I was catching up on some work. Y aquí tenemos la palabra del día, to catch up, que es un verbo compuesto que quiere decir ponerse al día. Muy bien, pues entonces nos vemos en un minuto. Repasemos unas cuantas expresiones con el sustantivo night. Por ejemplo, ayer por la noche es last night. Esta noche es tonight y nunca this night. Y mañana por la noche, eso es tomorrow night. Por último, toda la noche se puede traducir como all night o the whole night, pero no all the night. Veamos estos tres ejemplos. Last night, a DJ saved my life. What were you doing in there last night? I wasn't feeling too well last night. Ahora vamos con la tercera parte de la frase de hoy. When you ran into him. Cuando te lo encontraste por casualidad. Ahora, to run into es un verbo compuesto, un phrasal verb, que quiere decir encontrarse con alguien por casualidad, de forma fortuita. Y no es separable, sino que se queda junto el run con el into. Así que lo podemos enlazar en una palabra, to run into. Every day I run into someone. Y en pasado simple, como es el caso, yesterday I ran into someone. Ahora, un ejemplo sería, I ran into her outside the airport. Me la encontré por casualidad fuera del aeropuerto. Otro ejemplo. What were you doing when I ran into you? Otro. Who were you talking to when I ran into you? Y aquí, cuando me encuentro con la persona, estoy interrumpiendo la acción que está en el pasado continuo. What were you doing when I ran into you? Y un último ejemplo, where were you going when I ran into you? Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Aprovecha para afinar tu pronunciación del pasado de run, que es ran, practicando con el verbo compuesto to run into. Fíjate que to run into something, como to run into a tree o to run into a wall, equivale a estrellarse contra un árbol y una pared, respectivamente. Sin embargo, to run into someone puede referirse a chocarse con alguien literalmente o bien a encontrarse con alguien por casualidad. Veamos estos tres ejemplos. I ran into your ex last night. Guess who I ran into the other day? Did you go for a drink when you ran into him? Hola, bienvenidos a la clase número 128 y la frase de hoy es Who were you with at around 2 o'clock 2 days ago? Que en español es ¿con quién estabas sobre las 2 hace 2 días? Ahora vamos con el primer punto. Who were you with? ¿Con quién estabas? Ahora cuidado aquí porque en interrogativo no decimos nunca with who were you. Suena fatal. La preposición va al final. Who were you with? Who were you with? Ahora también tenemos el verbo to be en el pasado simple de la segunda persona. Were. Who were you with? Cuidado que no es where, sino were. Who were you with? Fíjate, who were you with? Que no se me abre la boca, no digo where, sino were. Así que al estar interrogativo, tenemos que cambiar de orden las palabras. Who were you with? Vamos a ver algunos ejemplos. Who were you with when I called you? Who were you with when it happened? ¿Con quién estabas cuando pasó? Y who were they with when you arrived? Muy bien, nos vemos en un... La pregunta
who were you with, es un buen ejemplo de cómo en inglés solemos dejar las preposiciones with, en este caso, para el final, mientras que en castellano las soléis colocar al principio. Nosotros decimos literalmente, ¿quién estabas con? Who were you with? Y vosotros, ¿con quién estabas? Ten en cuenta que si luego es necesario añadir complementos de tiempo, por ejemplo, estos se colocan después de with. Veamos estos tres ejemplos. Who were you with last night? Who was she with when they caught the bus? I have no idea who she was with. Ahora vamos con la segunda parte. At around 2 o'clock, que es sobre las 2 o sobre las 2 en punto. Bien, pues cuando nos referimos al tiempo siempre usamos la preposición at. Por ejemplo, at 2 o'clock. O at 3:30 si usamos la forma americana de decir las 3:30. O at 5:15 si usamos la forma británica de decir las 5:15. Pues bien, tenemos también about, que es parecido a around, que es aproximadamente, sobre, las 2, at about 2 o'clock, at around 2 o'clock. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. What time did you schedule the wedding reception? I scheduled the wedding reception at around 7 p.m. Y aquí tenemos la palabra del día, wedding reception, que es un convite. Más ejemplos. Where were you at around 4 o'clock? Y otro. Were you at the party at around 10 p.m.? Muy bien, nos vemos. Cuando hablamos de una hora aproximada, por ejemplo, alrededor de las 2, podemos expresarlo diciendo at around 2 o'clock, at around 2 a.m., at around 2 p.m. o simplemente at around 2. Por cierto, aunque en otras ocasiones se podrían intercambiar las preposiciones around y about, en este caso queda más natural usar around. Veamos estos tres ejemplos. I got home at around 11 o'clock last night. She starts working at around 9 o'clock every morning. The sun comes out at around 7 o'clock and goes down at around 6. Vale, ahora vamos con el último punto. 2 days ago. Hace 2 días. Y ahora, to, la pronunciación de to es muy importante y es muy importante que no digamos tú, sino to con el to. Fíjate, to. Y ahora tenemos el ago, que es hace. En español decimos hace 2 días, pero en inglés viene último. 2 days ago. Y tampoco decimos ago. Uf, suena fatal. Tenemos que decir ago. 2 days ago. Muy bien. Pues entonces vamos a ver algunos ejemplos. Who were you with 2 hours ago? Who were you talking to 5 minutes ago? ¿Con quién hablabas hace 5 minutos? The wedding reception finished an hour ago. ¿Y qué era wedding reception? Eso es, era un convite. The show started 15 minutes ago. Pues muy bien, bien hecho. Ago es el hace de hace 2 días. 2 days ago. También es el mismo hace que el de hace 3 días. 3 days ago. Y que el de hace 20 años. 20 years ago. Algo vital sobre el uso de ago en inglés es que lo usamos con el pasado simple. Es decir, Tom was here 2 minutes ago. Tom estaba aquí hace 2 minutos. O con el pasado continuo. What were you doing a minute ago? ¿Qué estabas haciendo hace un minuto?
Sin embargo, frases tipo llevo aquí o estoy aquí desde hace una hora no se traducen con ago al inglés. Recuerda que desde hace no tiene nada que ver con ago. Veamos estos tres ejemplos. I bought my laptop around 2 months ago. Miss Walters checked out of the hotel 5 minutes ago. A friend of John's explained that to me years ago. Hola, bienvenidos a la clase número 129 y la frase de hoy es I fell asleep while I was listening to the radio. Me dormí mientras escuchaba la radio o me quedé dormido mientras escuchaba la radio. Ahora vamos al primer punto. ¿Me dormí o me quedé dormido? I fell asleep. Y aquí tenemos la expresión to fall asleep, que literalmente es caerse dormido en inglés, mientras que se dice en español quedarse dormido o dormirse. Ahora, cuidado con to fall porque es un verbo irregular. Every day I fall asleep y yesterday I fell asleep. Cuidado que es fell, no felt, sino fell asleep. Ahora también asleep. Decimos asleep y no sleep, sino asleep, dormido. Bien, vamos a ver unos ejemplos. I fell asleep during the movie. She read her book until she fell asleep. Leyó un libro hasta que se quedó dormida. They fell asleep after lunch. Muy bien, pues nos vemos. Ya sabrás que dormir en inglés es to sleep. Y a lo mejor sabes que to be asleep es estar dormido. Pero ¿sabías que to fall asleep es dormirse o quedarse dormido? Pues así es. Decimos literalmente caer dormido. To fall asleep. Por lo tanto, me quedé dormido será I fell asleep. Veamos estos tres ejemplos. I fell asleep on the train, as I always do. She fell asleep during the class, as usual. The speech was so boring that some people fell asleep. Vamos con el segundo punto. While, mientras. Ahora aquí la pronunciación de while es muy importante. No decimos while, sino while, while, while. Y lo usamos cuando una cosa ocurre mientras ocurre otra. I did this while you were doing that. Ahora, vamos a ver unos ejemplos. While I did that, he finished the report. Mientras hacía eso, él terminaba el informe. I interrupted him while he was talking on the phone. Y aquí tenemos la palabra del día, to interrupt, interrumpir. I interrupted him while he was talking on the phone. While they were fixing my car, I was sending you a message. Y otro, why don't you stay here while I look for a pen? Muy bien, nos vemos. La conjunción while es como mientras en castellano. Por ejemplo, I fell asleep while I was watching the movie será me quedé dormida mientras veía la película. Pero ojo, porque cuando mientras se puede sustituir por mientras tanto, entonces no se traduce por while al inglés, sino como meanwhile o in the meantime. Por ejemplo, I'm going out for a minute, children. Meanwhile or in the meantime, finish your dinner. Será voy a salir un momento, niños. Mientras o mientras tanto, acabaos la cena. Veamos ahora estos tres ejemplos. I talked to my mother while I was walking home. That lady paid for your coffee while you were in the men's room. He fell asleep while he was reading his book.
Vamos con el tercer punto de nuestra frase. I was listening to the radio. Estaba escuchando la radio. Ahora tenemos el verbo to listen, que siempre va seguido de to cuando mencionamos a lo que estamos escuchando. I listen to the radio. Y nunca decimos I listen the radio. Suena muy mal. Hay que acordarse del to después de listen. Por ejemplo, I'm listening to you. Te estoy escuchando. I often listen to music. Y listen to me and don't interrupt. Escúchame y no me interrumpas. Exactamente, muy bien, la palabra del día. Ahora, esto está en el pasado continuo, the past continuous. I was listening. Así que es una acción que duró un tiempo. Por ejemplo, I fell asleep while I was watching TV. I fell asleep while I was listening to you talk. Me dormí mientras te escuchaba hablar. Muy bien, bien hecho y nos vemos en la siguiente clase. Recuerda que escuchar la radio es to listen to the radio, con la preposición to. De hecho, diremos I'm listening to the radio. I'm listening to you. I'm listening to the birds outside, etc., con la preposición to, ya que mencionamos a la cosa o a la persona a quien escuchamos. Veamos estos tres ejemplos. Were you listening to the radio when the phone rang? I was listening to the radio when your song came on. I was also listening to the radio when they played my song. Hola, bienvenidos a la clase número 130. Y la frase de hoy es It's a good thing the plane took off on time. Que en español es menos mal que el avión despegó puntual o a su hora. Bien, veamos con la primera parte. It's a good thing. Menos mal. It's a good thing. También se puede decir it's just as well. Pero cuidado con la pronunciación. It's, no. Is a good thing. Uf, nunca. It's a good thing. Y enlazando para que suene más natural. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. It's a good thing we brought our umbrellas. It's going to rain. It's a good thing we found a taxi. Menos mal que encontramos un taxi. It's a good thing we're learning. It's a good thing, right? Of course. Muy bien hecho. Nos vemos. It's a good thing, o menos mal, que tenemos este teaching point para practicar la expresión it's a good thing, que significa menos mal. Uf, it's a good thing, isn't it? Menos mal que vamos a aprovechar para ver it's a good thing en una oración. Por ejemplo, it's a good thing you're here. Menos mal que estás tú aquí. Vamos a ver estos tres ejemplos. It's a good thing I can speak English. It's a good thing no one was watching. It's a good thing we checked out of the hotel by midday. Ahora vamos con la segunda parte. The plane took off. El avión despegó. Y tenemos aquí el phrasal verb to take off, que quiere decir despegar. Es inseparable, así que lo podemos enlazar como si fuera una palabra. To take off. A plane takes off every day. En este caso lo tenemos en el pasado simple. Took off. The plane took off. Y cuidado con la pronunciación, que nunca decimos took, sino took, ni decimos tooks. It took off. Ahora, ¿qué es lo contrario a to take off? Eso es, to land. To land, que es aterrizar. Y esta es nuestra palabra del día. To land, aterrizar. Muy bien. Vamos a ver unos ejemplos. After some problems, the plane took off. The plane took off late because of the weather. El avión despegó tarde por o debido a el tiempo. You missed your flight. The plane already took off.
Muy bien, nos vemos en un minuto. Ya te sonará el verbo compuesto to take off, con el significado de quitarse la ropa, accesorios o maquillaje. Bien, aquí vemos que planes take off también. Y no es que los aviones se vayan desnudando por ahí, sino que los aviones despegan. Veamos estos tres ejemplos. Our plane took off an hour late. Were you there when their plane took off? The helicopter took off from that rooftop over there. Bien, ahora vamos con la tercera parte de la frase de hoy, que es on time, puntual, a su hora. Ahora, cuidado que es on time y no in time, sino on time. Ahora, también tenemos in time, pero in time quiere decir llegar a tiempo de hacer algo, antes de un límite, mientras que on time quiere decir puntual, a su hora, justo a su hora. Si es a las 5, es a las 5. Bien, vamos con algunos ejemplos. It's a good thing the train arrived on time. My brother never arrives on time. Mi hermano nunca llega puntual, nunca es puntual. Everybody got to the meeting on time. No one was late. Ni temprano ni tarde. On time. Muy bien hecho. Nos vemos en la siguiente. La expresión on time se puede traducir por a su hora o puntual, como en la frase It's a good thing the plane took off on time. No confundas on time con in time, porque esto último significa a tiempo. Por ejemplo, we got there in time for the game será llegamos allí a tiempo para el partido. Veamos estos tres ejemplos. You need to be there on time or you'll make a bad impression. The 10:30 train left on time for once. Make sure you're always on time and everything will be fine.